cuando no se ha formado el segmento, debido a que ocurre entre las 28 y 30 semanas, no se consideraría cesárea sino una histerectomía. Esto es importante, luego vamos a ver, especialmente por el riesgo de rotura civil, se va a intentar un parto vaginal posterior a un parto vaginal. Bueno, es una de las cirugías más frecuentes en obstetricia y la más practicada, ¿no? Una de las cirugías más practicadas en el mundo. Bueno, su incremento en las últimas décadas plantea un reto en la salud pública, tratando de hacer la cesárea con una justificación clínica, ¿no? El objetivo sea salvar la vida de la mamá y del producto. Entonces vamos a ver cómo ha ido evolucionando la cesárea. La cesárea está practicada en la antigüedad y en la Edad Media, pues son las mujeres fallecidas. Las mujeres tenían fallecido para poder intentar salvar al feto, ¿no? Y bueno, la mortalidad materna era 100%. Ya desde los siglos XVI y XVIII ya se inició en mujeres vivas, pero ya sin anestesia, sin la asepsia, la mortalidad puede seguir siendo alta, ¿no? Hasta el 90%. Ya desde el siglo XIX con el descubrimiento, ¿no? de la anestesia, de la antisepsia, y también otras técnicas de la sutura, ¿no? De la enterografia, ha ido mejorando, ¿no? La mortalidad. Y también en el siglo XX ya se descubre el antibiótico, las transfusiones, la anestesia regional, y bueno, la cesárea pasó a ser un recurso que era el último extremo, a ser un procedimiento seguro y frecuente. Y actualmente, pues, la cesárea cada vez es, de lo que antes no se hacía prácticamente, se hacía extremadamente el recurso solamente para salvar al bebé, ahora se hace muy, incluso superamos a los partos vaginales. En el hospital es así, no estamos muy atrás por los 60% de cesáreas. A veces tenemos unos días en la práctica, ¿no? Hay más cesáreas que partos. Y ahora vamos a explicar por qué motivos pasa eso. Bueno, también otro factor importante que ha hecho que aumente las cesáreas, ya sean electivas o emergentes, son los factores médico-legales y también la preferencia de la mamá. Bueno, la siguiente. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial también se ha visto un incremento en las últimas décadas. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que la tasa de cesárea debe ser entre un 10 a 15%, pero actualmente nadie tiene ese caso. Vamos a ver cómo está en Europa, está de 20 a 40%, como pueden ver ahí. En América Latina es la que tiene las tasas más altas, 35, 55%, todavía es un poco menos. En la clínica, por no decir el 90% cesáreas, ¿no? En Estados Unidos igualmente hay un incremento de 5% que era en los años 70 hasta un 32% en la actualidad, y eso es el promedio. Entonces se está trabajando bastante en reducir estas tasas de cesáreas por todos los riesgos que vamos a ver. Entonces, ¿qué factores han hecho que se incrementen la elección o decisión de hacer una cesárea? Porque ya hay una mayor seguridad quirúrgica, por todo lo que de la evolución que hemos comentado. También por la edad materna avanzada, ¿no? Cada vez las mujeres han ido postergando, ¿no? Por muchos motivos personales que ya conocemos, las comorbilidades, también la reproducción asistida, aunque no es una contraindicación que una paciente haya tenido un producto, un embarazo con una fertilización in vitro u otras terapias de reproducción
pacientes y también de los médicos para tomar la decisión como diciendo que es más seguro, pero no, en realidad no es así. Y bueno, la reproducción asistida también lleva embarazos múltiples y eso sí puede ser una indicación relativa, que vamos a ver luego. Hay ciertas circunstancias de que sí, en un embarazo múltiple sí tiene que ser cesárea y hay algunas que sí se puede dar parto vaginal. También las cesáreas previas, va a ser un efecto acumulativo, más cesáreas, menos probabilidad de tener un parto vaginal o más probabilidad de que haya cesáreas. Y temor de los problemas médico-legales y algunas preferencias también de las madres. Bueno, vamos a ver las principales indicaciones de cesárea. Entre ellas están el sufrimiento fetal agudo, la cesárea previa, que tiene una contraindicación para un parto vaginal, las discocias. Vamos a desarrollar cada una de ellas. La siguiente. Bueno, aquí en este cuadrito vemos las indicaciones absolutas y las relativas. Las absolutas quiere decir que siempre es necesario. Eso va a depender de condiciones maternas o condiciones fetales y obstétricas también. Entonces, condiciones maternas, la placenta previa o funtiva total, o sea, y ahí sí o sí tiene que ser necesario, no hay otro modo. En un desprendimiento prematuro de la placenta no inserta con feto vivo también. Ya, también en la ruptura uterina también. Bueno, aunque no es propiamente necesaria, sería una laparotomía, ¿no? Pero en este caso, o sea, si se va a decir que de parto abdominal o vaginal, pues va a ser por vía abdominal. Pues si es por condiciones fetales, un sufrimiento fetal agudo sin posibilidad de un parto vaginal inminente, o sea, el parto puede demorar tal vez más de 20 minutos, 10 minutos, entonces no. En casos de una restricción del crecimiento intrauterino severo también no es una causa absoluta. Es diferente que si es leve, ¿no? Con una vigilancia estricta podría dar parto vaginal. Presentaciones anormales como la transversa también. Actualmente la podálica también, pero que no es absoluta. Macrosomía con riesgo de distosia de hombros en quienes, por ejemplo, tal vez no saben eso todavía, en pacientes con diabetes, ¿no? Mamás con diabetes, y sobre todo que no son controladas, entonces esos fetos tienen el diámetro diacromial más grande que otros fetos macrosómicos de mamás no diabéticas, entonces tienen más riesgo de dar una distosia de hombros, un parto fluido y toda la movilidad para la mamá y el feto. Por condiciones obstétricas, pues de proporción cefalopélvica manifiesta puede ser una pelvis estrecha o alguna patología de la pelvis o ya sea de la parte ósea o blanda. Antecedente de cesárea corporal, eso también es importante. Importante es esto, ¿no? La cesárea corporal o la clásica o antecedente de mionetomía también. Otros tumores que hagan un efecto mecánico, ¿no? Como tumores técnicos o malformaciones uterinas. Bueno, también tenemos en el otro lado de las relativas. Algunas, como las enfermedades relacionadas con la madre, enfermedad materna grave, hay ciertas cardiopatía, depende, ¿no? De la clasificación. Vamos a ver luego, que sí puede ser una indicación relativa, no es absoluta totalmente. La preeclampsia severa igualmente, ¿no? Si es una preeclampsia severa que ya está en trabajo de parto, está en, no sé, 8, 9, dilatación, 6, va a avanzar. Entonces, lo principal ahí es estabilizar con el sulfato de magnesio, que no convulsione, y puede tener un parto vaginal. También que proceder y ya necesaria inmediatamente, no. Porque, no sé si ya todavía no sé si se desarrolló ese tema, la preeclampsia severa va a traer más problemas a la parte de población, de más hemorragia. Entonces, si la paciente tiene la posibilidad de dar un parto vaginal, es mejor darle la opción.
es latidos por minuto, por 10 minutos se considera una arritmia, ¿no? Desaceleraciones tardías recurrentes también, ya como han visto en la transmisión arterial. El patrón sinusoidal también ya es esa premorte, ¿no? Si no hacemos nada en 10 minutos, 5 minutos se va a morir. Bueno, las medidas iniciales en este caso es poner a la mamá en el punto lateral izquierdo, suspender la oxitocina si estaba recibiendo, darle oxígeno a flujo alto, una hidratación también, y si no hay respuesta inmediata, ya será cesárea. Esto es en el caso, por ejemplo, que estuviera en trabajo de parto, no sé, si tiene hidratación, está pujando y todo eso, y hacemos todas las maniobras, ¿no? El oxígeno, hidratación, y no se ve una respuesta inmediatamente, pasa una cesárea. Bueno, otra de las indicaciones frecuentes también son las distosis, que pueden ser por la dinámica, por la petropélica o partes blancas, ¿no? Empezamos con distocias dinámicas, que puede ser por contracciones uterinas anormales. Estas pueden ser por disminución o por contracciones por aumento, ¿no? Por la hiperdinamia o qué tal. Y entonces todo esto va a llevar a una falla en la progresión del trabajo de parto, un parto distóxico. Por ejemplo, la hipodinamia produce contracciones débiles, escasas, y quizás a pesar tal vez de la estimulación con oxitocina, entonces no va a haber una progresión en la dilatación y va a ser una indicación de cesárea. Entonces eso ya vemos en el cartograma. Igualmente la hiperdinamia o tetania son contracciones excesivas que va a llevar a un sufrimiento fetal porque no hay un periodo, un tiempo de oxígeno. Y también el riesgo de la ruptura uterina. A las dinámicas son contracciones incoordinadas, igual no ayudan a ese trabajo de parto. Entonces, cuando se presenta cualquiera de estas situaciones, si no responde a un manejo médico como oxitocina o analgesia, ¿no? que puede poner analgesia de parto o reposo, hidratación, igualmente va a ser necesario. La siguiente, por favor. Y la otra sería la distosia cefalopélvica, ¿no? Que sea una desproporción entre el tamaño de la cabeza fetal y la pelvis materna. Y así, por ejemplo, que puede ser por pelvis estrecha o por macrosomía fetal. Ahora, para definir macrosomía fetal también es un poco relativo dependiendo del medio donde se esté, ¿no? Es diferente. Las guías americanas consideran macrosomía por encima de 4,5 kilos, a veces 4 kilos. Pero nosotros, en nuestro medio, es 4 kilos. Más de 4 kilos, por todos los problemas médicos legales, es preferible hacerlo necesario. Salvo que la paciente no acepte firmar el consentimiento o no dé su consentimiento, pues se hace el intento y puede tener un parto normal. Bueno, también eso se va a ver, evidenciar cuando hay una falta en el encajamiento o una detención del descenso, no pese a una dinámica adecuada o contracciones celulares o una intensidad de la respiración. Entonces, cuando existe esta desproporción, y hay pues una detención del trabajo de parto, va a ser cesárea. Y esto también lo vemos bastante. Bueno, otra distancia puede ser por las partes blandas, ¿no? La cual van a producir un obstáculo en el canal del parto, que puede ser por miomas, tumores pélvicos o vaginales, malformaciones uterinas o vaginales, cicatrices, sineres vaginales o tabiques, ahora hay una nivel cervical, o la vagina estrecha por cirugías previas. Bueno, entonces cuando esta, a pesar que es una parte blanda, no va a ser
Bueno, otras de las indicaciones pues, de causa obstétrica son la placenta previa y el acretismo placental. Vamos a ver la placenta previa y se define como la inserción de la placenta en el segmento interior. Esta puede ser, puede ocurrir total o de forma parcial. Total, que ocurre totalmente grosso, como ven en la imagen. Parcial o marginal también, que se llamaba antes, va a ocurrir parcialmente. O sea, el borde de la placenta va a llegar a los orificios extramitales. Y también hay otro término que es la placenta de inserción baja, cuando el borde placentario va a estar a menos de 2 centímetros del óseo. O sea, si está por encima de 2 centímetros o 20 milímetros del óseo, quiere decir que está bien. Pero si está por debajo, antes era 5, pero ahora para decir inserción baja. Indicación de cesárea es en la placenta previa oclusiva total, o sea, esa sí es absoluta. Y generalmente esta cesárea debe ser de manera electiva o programada entre las 36 a 37 semanas. Porque si inicia, ¿no?, con el borramiento, las contracciones, hay un riesgo que va a sangrar bastante. Ya, son sangrados abundantes. En caso de la placenta parcial o marginal, es necesaria si se espera que haya un sangrado importante o si el óseo sigue durante el trabajo de parto. Y también en estos casos se tiene que considerar la disponibilidad de los hematocritos. Bueno, el acretismo placentario, o también llamado actualmente como el espectro de placenta acreta, se define como la adherencia normal de la placenta al miometrio por ausencia o deficiencia del adhesivo rasal. Yo digo que también ya saben ustedes, acreta y beta, o sea, de acuerdo a la profundidad de la invasión de la vellosidad. Y lo ideal en este caso es hacer un diagnóstico prenatal, con la ecografía, determinar bien, ya sea, generalmente con la ecografía, pero también puede ser con resonancia magnética, para el caso de placenta que están en la parte posterior, ¿sabes? Porque como van a ver, mire, la cesárea en este caso es programada entre las 34 y 35 semanas, hasta 36 semanas. Puede ir en ese tiempo de manera electiva. Y tiene que ser en un centro especializado que cuente con un equipo multidisciplinario entre ginecólogo, prólogo, anestesiólogo, intensivista, y que también haya un banco de sangre disponible. Por eso había una pregunta, ¿no?, que hacía en unos simposios, por ejemplo, decían, ¿qué haces si estás en una clínica? O sea, a veces nos llaman, ¿no?, si hay una cesárea o uno no tiene la evaluación completa, no lo ha hecho las ecografías, quizás lo hicieron otros colegas. Entonces vienen y nos llaman para que hagan la cesárea, ¿no? Y cuando hacemos la incisión, vemos el útero todo con vasos ahí dedicados a nivel de segmento, como hay una imagen de la cabeza de Cristo. ¿Qué hacen? Bueno, la pregunta, ¿no? ¿Qué haría un ginecólogo que está en una clínica, por ejemplo, aunque sea la clínica de la misma? Que es, bueno, la técnica, tenemos acá aparatos no tiene UCI, no tiene un banco de sangre, o si tiene el banco de sangre, pues termoan igual de interesa. No tiene convenios así. ¿Qué haría? Quizás ustedes no responder, y también, ¿no? O sea, muchos de nosotros, ¿qué hacer? En ese caso era no continuar la cirugía, era cerrar, es la propuesta. Porque si uno se atreve a hacer un corte ahí, uno va a sangrar, pero si ahí no tenemos banco de sangre, no tenemos unidad de
cruzadas, porque ¿qué hacemos si va a sangrar en ese momento? Tenemos que poner la sangre cruzada y eso a qué va a llevar, puede ser un shock anafiláctico, ¿no? Porque o sea, no tenemos glucosamino negativo, ¿no? El banco de sangre para subir inmediatamente. Entonces, la mayoría dice ahí, pero no, en sí, todas las pacientes que ya tenemos el diagnóstico de atletismo placentario, el plan es cesárea y esterectomía. El plan es cesárea y esterectomía entre las 34, todo el programado 35, 36 semanas del programa. Y ya, entonces, luego eso nos va a reflexionar por qué a más cesáreas, más posibilidades de atletismo, más riesgo de hacer caseta previa y atletismo y tener todo esto, ¿no? Quizás muchos todavía no tenemos, de los ginecólogos no tenemos la pericia de hacer una ecografía adecuada, de diagnosticar el atletismo. En Lima, por ejemplo, ya hay una unidad de atletismo placental, o sea, hay ginecólogos que están más especializados en lo que es hacer la ecografía adecuada, o sea, bien, y también en la cirugía, cómo abordar estos casos. Hay una unidad de, así se llama, una unidad de atletismo placental. Bueno, la siguiente. Bueno, es decir, intentar un parto vaginal en estos casos es prácticamente, nos va a llevar a la muerte materna por una hemorragia y si nos demoramos peor. Otra indicación frecuente también son los embarazos múltiples, ¿no? En el que el primer gemelo no es cefálico. En este caso, si está podálico, transversa o oblicuo, el primer gemelo va a ser una cesárea, ¿no? Por el riesgo de la distosia, sufrimiento fetal, muerte fetal. Ahora, cuando los gemelos son monocoriales, monoamnióticos, eso también es importante determinarlo en la ecografía. ¿Se acuerdan ustedes a qué edad gestacional era adecuado determinar la corionicidad, la amnionicidad? ¿Se acuerdan? ¿12? ¿14? Sí, por ahí, en el primer trimestre tiene que evaluar. Y bueno, de acuerdo a eso se hace todo un protocolo también de seguimiento a estos tipos de... Los más peligrosos son por los monocoriales y monoamnióticos. Por eso que aquí la cesárea es selectiva entre las 32 y 34 semanas. Y aquí siempre va a ser cesárea también. Es importante en la ecografía determinar esto. Bueno, el riesgo es que se enreden los cordones y que haya una muerte fetal. Porque no tienen, solo tienen una bolsa, no están en una misma bolsa. Cuando hay más de 2 fetos, o los trillizos, o cuatrillizos, o más, entonces también va a ser cesárea, ¿no? Igualmente por el enredo de la cordón, ¿no? Y si no tenemos determinada la corionicidad, bueno, también va a ser cesárea, ¿no? por seguridad. Desproporción cefalopélvica o sufrimiento fetal, pues eso es igual como una gestación única, ¿no? Complicaciones específicas también de la gestación única también, ¿no? Cuando hay síndrome de transfusión fetal, cuando el periodo fetal también del feto, también. Y en casos de restricción no selectiva, uno de los fetos severa, con la alteración del Doppler también. Presentaciones anómalas, ahí también ya hemos hablado de la presentación transversa o oblicua, y también va a ser siempre cesárea. Bueno, el parto vaginal va a ser imposible. En algunos casos se intenta hacer la versión externa antes del inicio de trabajo de parto, de las 37, 38 semanas. Tiene que ser en el hospital, bajo una guía ecográfica o una sala de operaciones disponible, porque ¿cuál es el riesgo de hacer una versión externa? Es que se desprenda la placenta, de hacer un DPP y
con la ecografía más guiada y ver, bueno, que se haga la relación. Vamos haciendo el ododálico, lo ideal es llevarlo a cefalio. Bueno, el éxito de eso es un 50%, o sea, no es una primera. Nosotros no lo practicamos, pero bueno, en Estados Unidos al menos, como tratan de reducir la tasa de cesárea, sí lo están practicando. Aquí tenemos temor y no lo practicamos. Es relativamente más que tenga éxito las pacientes que son múltiples, ¿no? Porque es más laxo, más estéril. Yo sí lo he hecho, pero cuando hay óvulo, no tiene riesgo de prender, porque hacer cesárea en un óvulo como que también pues, aumentar la movilidad de la mamá. Si se puede dar parto vaginal en buena hora, es mejor. Ahora, la presentación podálica, que también tiene una incidencia de hasta el 4%, también, ¿no? Hay mayor movilidad perinatal. O sea, hay estudios que han hecho, ¿no? Hacen un seguimiento hasta los 5 años de si qué es mejor, ¿no? Parto vaginal o cesárea, y se ha visto que es lo mismo. Pero lo que se pide dice que si puedes atender un parto vaginal podálico, pues hay ciertos criterios, pero que el que atiende debe tener pericia, y para que te consideren perito, que tengas la habilidad de atender un parto podálico, tienes que haber atendido por lo menos 100 partos podálicos. Entonces tampoco no tenemos todo. Pero el caso, por ejemplo, que igual porque vienen ya dilatando 9 centímetros o 10 y evaluar siempre el tamaño del pelo, si he tenido partos vaginales, sí se puede, ¿no? Pero si hay un pie que está ahí afuera, no se puede, no va a salir. Y aparte hay tipos de podálica, la franca, es la de nalgas puras, donde los muslos están flexionados y las piernas están extendidas, están hasta la cara casi. Y esa también sí va a salir, la completa también, donde todo está flexionado. Los muslos y las piernas están flexionados, también, pero las incompletas no. Pues como dice Susana, le quiero recomendar en mayoría de los casos, parto vaginal podálico solo, en algunos casos seleccionados, ¿no? Que tenga trato único, que sea término, presentación de franca, peso adecuado, no sea más de 500, tales adecuadas, especialmente si ya, como le dije, ya tuvo parto vaginal, la experiencia de la obstetra, y la posibilidad también de una cesárea inmediata, o sea, que haya una sala de operaciones disponible, o sea, tiene que ser en un centro o en un hospital donde haya sala de operaciones, anestesiólogo disponible. Y bueno, otras presentaciones anormales son las de frente o de cara, con aumento posterior persistente. Ahí en este caso es cesárea. Es cuando el fetito viene de cara, pero está mirando hacia el piso. Como dice algunos, como una neumotenia que mira al cementerio o a la tierra, ¿no? Entonces eso es cesárea. En cambio, el mento anterior está mirando al cielo, o sea, arriba, como que puede tener parto vaginal siempre y cuando tenga una vigilancia. Gracias. Bueno, también dijimos algunas infecciones maternas como virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, el parto va a ser para un riesgo más alto, ¿no? Para la transmisión vertical, pero hay condiciones, ¿no? Condiciones en las que puede dar parto vaginal. Hace 2 días tuvimos el domingo nació un parto de una paciente con VIH positivo, pero que su carga viral era indetectable, su CD4 estaba también por encima de 500 y la paciente no quería un parto cesárea, así que dio parto vaginal. Con la
va a tener un riesgo alto de transmisión al feto, sobre todo cuando está activo. Pero hay ciertos casos en los que sí puede ser parto vaginal cuando ha tenido, por ejemplo, cuando ya no hay lesiones activas y o no se ha usado, o se ha usado una profilaxis con ácido desde la semana 36. Pero en los demás casos no diría yo que debe una neumonía o una encefalitis por este virus alto. La siguiente. Bueno, como últimas otras causas, indicaciones hay otras causas, ¿no? Como cardiopatías graves, que tienen la clasificación mixta de 3, 4, una estenosis aórtica crónica, que son más severas. Aquí hay riesgo, ¿no? Por la descompensación, por el aumento del gasto cardíaco durante el parto. Porque en otras cardiopatías sí pueden dar, ¿no? A veces también a veces, por ejemplo, el cardiólogo nos pone, a la paciente le dice, no, pídelo por cesárea, tiene una arritmia, está tranquila, o tiene apenas un soplo, que no tiene una pausa, y dice, no, pídelo cesárea. Y la paciente, no, a mí me dice cesárea. Pero no, quien debe dar la indicación de cesárea o no es el ginecólogo, y no el cardiólogo. Nosotros sí pedimos, si hay como diría, hay cardiopatías, depende del grado de la insuficiencia, que sí tienen que ser, que tienen una indicación absoluta de cesárea, ¿no? Pero no todas. Hay neurismas también, por ejemplo. La enfermedad neurológica. A veces también igualmente la epilepsia, ¿no? Dice la epilepsia, ¿no? El neurólogo dice, tiene que ser cesárea, porque no, le va a dar una crisis y se va a descompensar. Pero hemos tenido pacientes con epilepsia que están controladas, que se les explica bien, tienen una vigilancia y pueden dar pausa normal. Pero sí se refiere a otro, ¿no? Aneurisma cerebral no tratado, malformaciones vasculares, arteriovenosas, todo lo que haga que aumente, ¿no? Esa hipertensión intracraneal. Durante a veces sí, también en otros, por ejemplo en Estados Unidos, tratan de hacer que no ocurra, por ejemplo, en el parto, es el parto instrumentado. Pero acá, por ejemplo, antes se hacía más en el Perú que allá, pero ahora aquí se ha dejado. También por problemas médicos legales, y por eso preferible la cesárea, antes que después no se echen la culpa que está mal, porque le pusieron el force, el bajo. Y la verdad, casi no, les diré que la residencia y todo lo que ya hice ya hace varios años, no hemos hecho. Pero venían así los clientes de Estados Unidos a votar al Perú para hacer esos partos instrumentales. Porque allá como que no tenían mucha oportunidad. Y también, finalmente, para la patología respiratoria, también espero que tenga una insuficiencia respiratoria. Entre otras indicaciones también es el cáncer de cervix, ¿no? El cáncer de cervix sí tiene que ser cesárea, ¿no? Alteraciones ortopédicas graves de la pelvis. Esto también es algo que a veces viene la paciente y dice que tiene, no sé, que ha tenido luxación de cadera, entonces no puede dar. Y a veces sí tienen, o sea, tienen condiciones, pero bueno, ya tienen la idea y cuando también la paciente no colabora para el parto, no hay éxito. Y bueno, otras malformaciones fetales incompatibles con el parto vaginal de una hidrocefalia grave, sin derivación, o a veces una media vejiga, algo abdominal también. Es importante por eso una ecografía antes, no tener una evaluación antes. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver ahora la técnica quirúrgica de la cesárea, ¿no? Desde la preparación preoperatoria, en el que se tiene que valorar la historia clínica, hacemos una nota preoperatoria, evaluar bien los antecedentes, la vía aérea, confirmar, ¿no?, la indicación de la cesárea para que sea electiva o de emergencia, el consentimiento
caso. Siempre se trata, ¿no?, de tener un consentimiento informado, pero hay casos en que, por ejemplo, no sé, es muy grave, como no soy un bebé y tiene que hacerse rápido y ya pues, o un sufrimiento fetal, ¿no? Bueno, también ahí se ve la relación laboratorial prequirúrgica, tiene que tener hemoglobina, glucosamina, pruebas cruzadas, en casos de diabetes, como en la planta y las que tienen cesárea varias veces. Bueno, en cuanto a las medidas generales, debe tener un acceso venoso con un catéter de grueso, ¿no? 14, 16, pero generalmente usamos el 18. ¿Ya? Monitorización de las funciones vitales y la profilaxis antibiótica, ¿no? La que usamos mayormente la cefazolina, 2 gramos intravenoso 30 a 60 minutos antes de la incisión. Y en caso de que haya gotitas que tengan una IMC de más de 30, se usa 3 gramos, o menos 3 gramos, no 2 gramos. ¿Para qué sirve la profilaxis antibiótica? ¿Alguien? Después vamos a ver que eso es para prevenir la infección, ¿no? Una endometritis, para prevenir la infección del sitio respiratorio, de la herida quirúrgica y para prevenir la sepsis neonatal. ¿Qué cubre la cefazolina? El estreptococo del grupo B. ¿Qué más? Bueno, la profilaxis traumoembólica también, ¿no? Es de las medidas generales. Se usa media de compresión neumática, eso es lo recomendable, ¿no? Pero nosotros seguimos usando la arteria, no es lo ideal. Y un paciente que tiene factores de alto riesgo, ¿no?, de trombosis, se tiene que usar la cadena de la compresión molecular. Y esta no debe ser inmediatamente antes de la anestesia regional. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la preparación obstétrica, canalizamos la vejiga, le evacuamos la vejiga para reducir el riesgo de una lesión vesical y también facilita la exposición del segmento uterino, ¿no?, donde vamos a usar la incisión. El rasurado de los vellos, del vello púbico, solo si se recomienda el corte, no pasar la cuchilla, solo cortarlo solo si interfiere en la zona de la incisión. Y para también no aumentar el riesgo de infección. Bueno, a veces la paciente cuando le ponemos en posición de cúbito así dorsal, siente, ¿no?, una sensación de náusea, y es porque la presión se le bajó, ¿no?, por esa compresión ahora acá. Por eso una recomendación también es que esté en un punto lateral. Y la sepsia, ¿no?, la sepsia abdominal o el lavado de la sepsia perineal también. Se recomienda la clorexidina al 4% o la iodocordiona. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la anestesia, esta puede ser de varios tipos, ¿no?, la raquidia, la epidural, que son regionales, y la general. General es lo de no. La raquidia es la subaracnoidea y la más utilizada en cesáreas selectivas y también en algunas cesáreas urgentes. Su ventaja es que tiene un inicio rápido, de 2 a 5 minutos, y tiene un bloqueo denso y confiable, tiene menos riesgo de toxicidad sistémica, pero tiene desventaja, produce hipotensión materna. Entonces tienes que estar ahí hidratando, usar vasopresores también. Y produce un bloqueo limitado en cuanto a la duración. Por ejemplo,
cesárea demora una hora máximo, al menos. Ahí depende, actualmente ya se usan más las raquídeas. Tal vez nos siguen refiriendo a las epidurales. Bueno, la epidural es útil en pacientes que ya tienen el catéter epidural de la anestesia de parto. Entonces están en trabajo de parto y no progresaron, y ya pues por el mismo catéter se usa el anestésico para la cesárea. Su ventaja es que permite una dosificación progresiva y prolongación del bloqueo, menor incidencia de hipotensión que la raquídea. Su desventaja es que es un inicio más lento y un bloqueo denso de la raquídea, menos denso que la raquídea, y también tiene el riesgo de la punción de la raquídea, no de la durana. Yo recuerdo a una paciente que ella decía que no le dolía nada tras su cesárea, nada, y me recomendó con su cuñada. Y cuando con su cuñada, ahí se usó la raquídea. Y cuando vino su cuñada, la anestesióloga usó la epidural. Y como ella al contrario sintió todo, que la manipula, además, no, por eso que requiere más la raquídea. La raquídea, pero la desventaja es que sí se baja la presión. Por eso que ellos usan, las hidratan bastante y también comunicación. Entonces se ve que los pacientes quieren vomitar porque se baja la presión. Entonces vemos el monitor y vemos que la presión está en 70-40. Entonces también tenemos que estar chequeando eso porque el bebé también se puede comprometer, ¿no? Si la mamá está potente. Y acuerdo que algunos la hidratan bastante con 1 litro, ya recién le ponen la raquídea. La siguiente, por favor. Bueno, la general tiene algunas indicaciones, ¿no? Cuando no se puede usar, tal vez por algún motivo, una coagulopatía, infección, sitio de la función de las regionales, o el rechazo de la madre, no quiere que le coloquen una mala experiencia, o tiene alguna cirugía en la columna. Ya, entonces, en ese caso, pues, se refiere con la anestesia general. En cesárea de emergencia extrema también, urgente, que la siente, la acomoda, o sea, perdemos tiempo, ¿no? Tenemos que sacarlo rápido. En un DPP, por ejemplo, a un calambre de cordón que recién, ¿no? O también cuando intentan una anestesia raquídea o epidural y no gorditas y nada, están ahí como media hora o más, nada, a veces nos tienen que dar una general. La ventaja es que tiene un inicio muy rápido y también tenemos que sacarlo rápido, ¿no? Tenemos 1 minuto para hacer la cesárea y que no pase el fármaco al feto y también le produce una depresión. Ya, bueno, tiene otra desventaja también es que tiene más riesgo de hemorragia materna porque también por la relajación que produce. La siguiente. Bueno, en cuanto a la incisión de la piel, hay varios tipos de incisiones. La más frecuente es la que usamos la panestina o la transversa suprapúbica, como ven en la imagen, se hace una incisión transversa de a 2 o 3 centímetros por encima de la síntesis púbica, es en forma semicircular o no ovalada, no recta, a diferencia de la Joe Cohen. Vale, se diseca el tejido subcutáneo y se abre hasta la fase, ¿no? Y se queda transversal. Su ventaja es que tiene mejor resultado estético, menor dolor postoperatorio, menor riesgo de licencia o de infección y tiene menos riesgo también de una resistencia a la carga abdominal. Su desventaja es que ofrece un campo quirúrgico limitado y en caso de algunas emergencias va a ser difícil el acceso. También, aunque eso es
La vertical nosotros usamos más el sufrimiento fetal, por ejemplo, cuando nos da una anestesia general endovenosa, tenemos que cerrar, como dije, ¿no? En menos de un minuto tiene que ya botar el cordón. De acuerdo, se prefiere usar la Fan-Strip en cesáreas electivas o urgentes que no necesiten mayor exploración. Vamos a ver la siguiente. Aquí está la vertical o la medianamente umbilical. La incisión en la línea media, desde el pubis hasta el ombligo. Bueno, no tanto así, pero un poco menos. Se abre el borde de la piel, el tejido subcutáneo y la línea alta, ¿no? En el mismo eje. La ventaja es que ofrece mayor campo quirúrgico y tiene un rápido acceso al útero. Por eso que lo preferimos en casos de sufrimiento fetal, ¿no? Útil en emergencias graves como el sufrimiento fetal agudo. Las desventajas que, bueno, estéticamente no quedan bien, mayor riesgo de dehiscencia e infección, ¿no? Del sitio operatorio. Se prefiere cesárea de extrema emergencia, en caso de preferencia severa también, que necesitamos hacer una exploración del hígado, tenemos que explorar el protocolo de una preferencia severa, sospecha de una de placenta ácreta, también cirugía que quizá van a requerir mayor exposición. La siguiente. Bueno, ahí está un cuadro comparativo de algunas características. La siguiente. Bueno, estos son los planos, ¿no? de apertura de la pared, de la piel, el tejido subcutáneo, luego viene la fase anterior del recto, la poneroide del oblicuo externo, de la separación de los músculos, viene el peritoneo parietal, llegamos ya al útero, el peritoneo vesicuterino hay que descenderlo un poco para que descienda la vejiga, y ya luego llegamos al útero. La siguiente va a ser la incisión y a la apertura del útero. Igualmente esta también varía, ¿no? El tipo de incisión, ¿ya? del útero. No confundirse con la piel y la incisión del útero. Pero mañana yo le preguntaba, ¿no? A de que cómo yo sé si a una paciente le han hecho una cesárea segmental. Bueno, eso vamos a ver al final, ¿no? Cuando queremos la chance de parto vaginal en una cesárea anterior, y me han respondido, dependiendo de la cicatriz, ¿no? De la piel. No tiene nada que ver. Puede ser una mediana y la incisión del útero, o sea, la uterotomía, o sea, ese es su nombre, puede ser segmentaria, transversa, no necesaria, ¿ya? Entonces, también la que más se usa es la segmentaria transversa baja, o que también se llama KEA, ¿no? La KEA. Se hace una incisión horizontal en el segmento inferior, es pequeñito, de unos 2 centímetros, y luego eso ya con los dedos se va quedando unos 10-12 centímetros. ¿Ya? Como es el importe pequeño, se amplía en forma roma con los dedos o con la tijera también. Y va, y corre. El segmento es delgado, sangra menos, sangra menos, mejor cicatrización, menos riesgo de rotura que en embarazos futuros, menor riesgo de lesión de vasos uterinos y de infecto también. La desventaja es que tiene un acceso limitado si el segmento está poco formado, ¿no? En casos de parto renal. Bueno, su uso es en cesárea electiva y también en algunas cesáreas de urgencia. El más del 90% se usa este tipo como el tipo de incisión. La siguiente. Esta es una incisión corporal clásica, ¿no? Es la vertical en el cuerpo uterino. En el cuerpo uterino, no en el segmento. O también puede ser un segmento medio alto. La ventaja tiene un campo quirúrgico más amplio, tiene un rápido acceso, es útil en casos de malformaciones uterinas, por ejemplo, miomas, no sé, placenta previa también, tenemos que hacer la incisión más arriba, ¿no? Más arriba del segmento.
bueno, a veces tenemos que sacar al bebé transplacental. Ya incidimos en que empieza a sangrar, pues ya no queda otra que seguir y sacarlo transplacentalmente rápido. Desventajas tiene mayor sangrado, ¿no? Si las incisiones corporales tienen más sangrado y alto riesgo de rotura en embarazos futuros, 4 al 9%, acuérdense. Ya, bueno, está indicado cesárea compleja cuando la transversa baja no es posible. Ya bueno, ya estamos ya hemos cortado, ya hemos hecho de histerectomía, segmentaria, ahora ya viene la extracción, ¿no? La extracción fetal. Vamos a empezar con el feto encefálico. Y entonces se amplía la incisión del útero para evitar los varos. El cirujano introduce la mano en el útero para abordar la cabeza fetal y la maniobra clásica es esa, ¿no? Que la otra mano empuja suavemente la cabeza del feto desde el fondo uterino y el ayudante también hace esa parte. Y la otra mano va a ser como una palanca, ¿no? Que va a guiar la cabecita a través de la incisión. Igualmente hay que mantener que esté flexionada, porque cuando no está flexionado, también no sale, no empuja y no sale de la flexión. Y para eso tenemos que saber en qué lado está el dorso del feto, ¿no? Por ejemplo, los residentes entran y dicen, ni siquiera revisan la historia de cómo está podálico, si está en transverso, si quieren operar, y ahí nos encontramos con sorpresa. Entonces, saber el dorso a qué lado está, para poder yo inclinar a tal lado o al otro lado. Bueno, evitar también la compresión excesiva del cráneo y hacer la revisión de la cavidad uterina para descartar lesiones por representadas. La siguiente, por favor. Ya. Las maniobras de la extracción fetal en la gestación podálica se puede, cuando el polvo podálico se puede extraer fácilmente por tracción suave cuando encontramos los pies, pero si no encontramos los pies es más difícil, ¿no? Hay que tratar por la cadera, ¿no? Que salgan las manguitas y agarramos la cintura y hasta que salgan todas las maniobras interiores. Ya luego viene la liberación de los hombros, ¿no? Una tracción ascendente para liberar el hombro anterior y el otro hombro. Y la extracción de la cabeza es el momento más crítico. Es también cuando nos demoramos, sacar mucho, como se sale el líquido y el útero se contrae y ya la cabeza queda secuestrada. Entonces se usa la maniobra del polizón, que es casi similar al impacto vaginal. El índice y el dedo medio en la boca del feto, ¿no? Para que se mantenga la presión. Y la otra mano hace una presión sobre la nuca y sale. Con esas dos maniobras salen. Igualmente aquí evitar una tracción brusca para prevenir la lesión del cuello o fracturas. Sí, no es raro tener fracturas también en cesáreas. La siguiente. En caso de transverso. Bueno, se puede hacer una versión interna que ya estamos, ¿no? Dentro de, ya no es externa por afuera, estamos internamente. Entonces se introduce la mano en la cavidad uterina hasta localizar los pies, porque en las transversas a veces cuando sale la mano del hombro es bien difícil regresar, es bien traumático. Igualmente aquí es importante saber en el transverso dónde está el dorso del feto. Si el dorso inferior va a ser problemático, entonces la incisión tiene que ser más arriba. Si es dorso superior, bueno, abajo están los piecitos o tener cuidado. ¿Qué lado está los pies? Para jalar de los pies. También saber en la ecografía dónde está la cabeza y dónde están los pies. Y entonces, igualmente, cuando ya se agarran los pies, ya se hace como en podálico, no se va a salir
En cuanto al pinzamiento y la sección del cordón, que es el siguiente paso, ¿no? Después que ya no se traía el feto. Actualmente el pinzamiento del cordón se recomienda que sea pues, menos en 2 minutos, 3 minutos. ¿Ya? Bueno, siempre y cuando el bebé salga pues, con un llanto vigoroso, incluso